que nos ha correspondido. Son dos temitas que tenemos en esta tarde. Entonces hablaremos acerca, y es un poco para complementar lo que ya nosotros habíamos empezado a trabajar en los primeros días del mes, ¿no? Con respecto a lo que era lavado de manos. Entonces ahora vamos a hablar un poco más acerca de todos los elementos de bioseguridad que complementan un poco toda esta parte para poder realizar un procedimiento de manera efectiva, eficiente, eficaz y con la garantía pues que amerita, ¿no? Todo este contexto de la bioseguridad. Entonces hablamos acerca de los elementos del equipo de protección personal. Para ello mencionaremos que nosotros como trabajadores de salud estamos siempre, ¿no?, expuestos a toda situación de riesgo, no solamente porque somos vehículos, sino también porque nosotros podemos contaminarnos. Por esa razón es tan importante conocer todos los elementos. Obviamente hay tipos, que lo vamos a ver más adelante, y cómo nosotros tendremos que utilizarlos. Tan vital aprender no solamente con respecto al lavado de manos, que ya nos ha quedado muy claro, ya hemos visto en nuestros talleres que realmente tenemos que hacerlo bien. Hemos detectado algunas deficiencias con respecto al lavado en algunos grupos. Entonces, tenemos que tener la certeza de que nuestro lavado de manos tiene que ser bien realizado, bien ejecutado, un lavado de manos quirúrgico específicamente para nuestro procedimiento de la colocación de catéter PICC, pero eso no lo es todo. Lógicamente, para poder realizar el procedimiento tendremos que tener una serie de elementos que redondeen todo este tema. Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Bien, entonces, les decía que para nosotros poder realizar nuestro procedimiento tenemos que estar preparados, ¿no? Y en este tema básicamente de lo que corresponde a la preparación, ¿no?, tenemos de los equipos de protección personal, nosotros tenemos que identificar cuáles son los peligros y evaluaciones de los riesgos. A ver si vamos a ver por acá, mientras voy explicándoles. No tiene audio. A ver. Ay. Si me ayudas, por favor, esto, Kelly. Listo. Entonces, vean ustedes, por supuesto es que este es un video de la OPS que está en relación con toda la coyuntura sanitaria que estamos viviendo actualmente, pero que en buena cuenta tiene mucho que ver con todo lo que es el tema de la colocación de los EPP, de adquirirlos, de gestionarlos, de utilizarlos, de cómo realizar un adecuado lavado de manos. Entonces nosotros tendremos que en el primer punto identificar cuáles son los peligros y gestionar los riesgos, buscar cuáles son los equipos de protección personal. Vamos a verificar dónde es que nos vamos a colocar nuestros implementos o quitárnoslos, pedir una ayuda si es necesario pedirlo, o ponernos nuestros equipos frente a un espejo si contamos con ello, por supuesto, gestionar todo el tema de lo que es el lavado de manos y realizarlo de manera apropiada, si tengo un lavadero, si tengo los insumos necesarios, papel, jabón, o en lo contrario, si no es para un procedimiento especial como lo es la colocación de PICC, de repente el uso de los ABHR, ¿no?, de los productos derivados de alcohol. Y por supuesto también la garantía de la colocación de nuestro equipo de protección personal. En este video que está al alcance de ustedes, porque es un video que podemos nosotros bajarlo de las redes, no podemos nosotros ver no solamente en qué situaciones lo vamos a colocar, cómo colocárnoslo, sino también cómo es la forma en que tenemos que retirarlo y hacer el descarte de todo este material. Los puntos clave para poder nosotros realizar una práctica segura. Nosotros sabemos de que tenemos que colocarnos nuestro equipo de protección personal. Y de hecho nosotros nos lo colocamos, procuramos hacerlo de la mejor manera, pero sucede de que así como hay maneras correctas, es muy probable que también nosotros
procedamos con error. Y eso es porque hemos nosotros estado de repente sin personal, con un personal suficiente para poder realizar nuestros procesos, pero eso en algunas instituciones como que ya eso va minimizando y por el contrario ya se cuenta con un personal acorde con las necesidades que requiere la misma unidad, la misma institución. Entonces, ya que contamos con ello y aún teniendo un personal mínimo, es necesario realizar la colocación del equipo de protección personal de una manera adecuada. Y esto va a implicar que una persona además también me ayude a colocarlo. Yo sola de repente no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, necesitaré que alguien también esté cubriendo con esta parte para saber de que realmente todo este proceso está bien ejecutado. Entonces, con la colaboración del compañero. El equipo de protección personal realmente es, no, a muchas personas pensamos que de repente el hecho de ponerme doble guante, obviamente tenemos por una cuestión política y ya que está esto aprobado, la colocación de la doble mascarilla, pero no por el tipo de procedimiento que hagamos significa que me voy a poner todo doble. Doble gorro, doble guante, doble equipo de protección, porque eso no me va a garantizar realmente que el procedimiento sea efectivo o sea bueno o que tenga calidad. Basta con que yo me coloque mi equipo de una sola vez, un solo guante, si tengo que retirármelos por algunas circunstancias, como lo vamos a ver más adelante, entonces sí, me lo retiraré, pero y si obviamente el equipo está manchado, está sucio, necesito hacer un cambio, lógicamente me lo tendré que retirar. Pero hay que ver cuáles son las circunstancias que rodean el procedimiento en sí mismo. Entonces, obviamente esto va a implicar una limitación no solamente en la visión, porque de repente vamos a ponernos algunas gafas, algunas caretas, tal y como ustedes lo ven en la pantalla, o de repente pues el simple hecho de tener la bata o el mandil nos limita en el movimiento. Y por supuesto de que es a veces muy incómodo, pero es necesario y tenemos que aprender a lidiar con nuestro equipo de protección personal, con nuestro EPP. Para no decirlo tan grande, todo el nombre y apellido completo, vamos a llamarlo simplemente EPP. Bueno, nosotros como personal de enfermeras que trabajamos en nuestros ambientes y sabemos cuáles son nuestra distribución del ambiente y cuando queremos realizar nuestro procedimiento sabemos que tenemos que tener todo completamente ya dispuesto. Nuestra mesa de materiales ya completa para poder nosotros realizar el procedimiento sin que estemos después buscando algún faltante o algún elemento que nos faltó completar o porque no lo pusimos en suficiente cantidad y estamos nosotros buscando que solucionarlo a último momento. Entonces lo que no queremos es precisamente llegar a eso. Para ello nosotros como un personal que conoce el área tenemos que tener un ambiente que sea ordenado, un ambiente seguro, un ambiente limpio y nosotras que estamos permanentemente en la unidad tenemos que procurar ello. Cuando ya hemos terminado, obviamente, pues nuestro procedimiento, el retiro inmediato del equipo de protección, ¿no? El EPP. Los tipos de equipos para protección del personal, pues existen muchísimos tipos de EPP, tal y como nosotros lo vamos a ver ahora. Y esto vamos a utilizarlo en relación a la situación, al tipo de riesgo en el que se encuentre la situación en la que nosotros nos vamos a realizar el procedimiento. Hay situaciones riesgosas y hay de menos riesgo, entonces para cada una de ellas está creado, ¿no? Estos equipos de protección o estos EPP. ¿No? Y básicamente nos van a propiciar o nos van a proteger no solamente a nosotros, sino también a nuestros pacientes. Tenemos dentro de estos tipos los guantes médicos.
que son el tipo más común. Es lo que más nosotros tenemos en nuestras áreas hospitalarias. Tenemos nuestro coche y no nos faltan nuestros guantes. Y en las mismas unidades de paciente también tenemos nuestros guantes que son de otro tipo, como ya lo vamos a determinar, porque hay tipos de guantes. Entonces es necesario saber bajo qué circunstancia vamos a utilizar tal o cual guante médico. Tenemos entonces 3 tipos de guantes. Los tenemos que son para los exámenes de paciente, que son los exámenes de rutina, que los tenemos al alcance de la mano, nos hacemos nuestro lavado, nuestro aseo de manos y procuramos ponernos nuestros guantes para poder hacer una evaluación del paciente, para un cambio postural, de repente para la administración de una dieta, para verificar la sonda, en fin, podemos utilizarlo para múltiples circunstancias y esto es lo que de repente más utilizamos, es nuestros guantes de mejor o mayor manejo. Además también tenemos guantes que son pues para cirugía, que es lo que ustedes han utilizado para el envío de sus videos, que dicho sea, todavía no han terminado muchos de entregarlo y tenemos hasta el día de hoy para completar la entrega de estos videos. Entonces, estos guantes son pues del tipo quirúrgico, ¿no? Que son especialmente para algunos procedimientos que implican, ¿no? Una asepsia, a una seguridad total, ¿no? Del proceso. Además también tenemos guantes de manejo de agentes de quimioterapia, ¿no? Que son también exclusivos, ¿no? Para este tipo de pacientes o el manejo de este tipo de fármacos. Hay diferentes también, no solamente en los tipos, por el tipo de procedimiento, sino también en la forma en la que han sido producidos estos guantes. Entonces los tenemos de vinilo y ustedes pueden observar en sus cajas, ¿no? Que van ustedes a trabajar en sus unidades, chequeen las cajitas y van a ver el tipo de guantes, ¿no? La característica de la composición de este guante, que es lo que nos da nuestra institución para nuestro uso. Podemos tenerlos los de este tipo, que son los de vinilo, tenemos los de látex, que son muy comunes también, y también tenemos los de nitrilo, que usualmente los podemos encontrar inclusive de colores, ¿no? Tal y como ustedes lo ven en pantalla. Tenemos además estos guantes que pueden ser, como muchos ustedes saben, los que son sin esterilizar, pero también los que son estériles. Los guantes para exámenes generales normalmente no se esterilizan porque es de un manejo rutinario, lo necesito de primera intención, entonces estos guantes me sirven simplemente para utilizarlos, descartarlos, por supuesto, sin obviar nuestro lavado de manos. Estos guantes están hechos no necesariamente para ser adaptados a la perfección a la mano, ¿no? Pueden ser un poco más holgados, los tenemos, normalmente debieran de ser de una talla estándar, pero las fábricas, las empresas se dan cuenta de que no tenemos todas las mismas tallas de manos, ¿no? Las tenemos de 6,5, las tenemos más grandes, las de 7, 7,5, por eso en este tipo de guantes es muy usual encontrar guantes small, medio, large, extra large, que hacen a veces de las 6,5, ¿no? De lo que nosotros conocemos en números. Entonces, simplemente pues utilizar lo que es más apropiado. Porque si yo tengo manos pequeñas, que de hecho yo tengo manos muy pequeñas, inclusive los guantes 6,5 me quedan un poco grandes, pero son las que yo encuentro en mi institución, entonces yo tendré que utilizar eso. Pero no podré utilizar, por ejemplo, si yo voy a realizar un procedimiento a mi paciente y no tengo los guantes 6,5, pues de repente un guante 8 y no le voy a poder realizar a mi paciente un procedimiento adecuado. Yo requeriré, por eso es tan importante que quienes gestionan este tipo de implementos en nuestras unidades pues realmente cumplan con realizar la gestión y la entrega oportuna de todos los materiales que requiere el personal. Y del personal no es un personal estándar, de todos tienen la misma talla, entonces tendremos que tener una variedad suficiente para poder garantizar que cada uno de ellos está con su material en su
estricta medida y va a realizar su procedimiento de una manera adecuada. Los guantes para cirugía sí son estériles, ¿no? Y de hecho, pues este tipo de guantes son pues para cirugías, para un procedimiento que requiere, ¿no?, la esterilidad del proceso. Entonces, generalmente los vamos a encontrar tal y como ustedes los conocen, ¿no? En paquetes que vienen dobles. Y ustedes recordarán, quienes tienen pues casi el mismo tiempo que son, como quien dice, de mi promoción, y saben que hace muchos años atrás, décadas atrás, los guantes se reciclaban, ¿no? Y se preparaban y se mandaban a la central de esterilización para nuevamente volverlos a utilizar. Gracias a Dios ya no tenemos este tipo de situaciones. Hoy los guantes no son descartables, son estériles. Sí, efectivamente, tenemos estos paquetes estériles, pero que son de un solo uso. Entonces, simplemente lo que importa ahora, como lo vamos a ver en la ponencia posterior, es el manejo, ¿no?, de este tipo de material. Si yo sé de que es de un solo uso, corresponde ahora en cómo hacer no solamente la colocación tan importante, sino también el retiro de estos. Además, también tenemos pues nuestros guantes para manejo de fármacos, de quimioterápicos, y estos pues son utilizados, no solamente vienen de un solo uso, estériles, también pueden ser sin esterilizar, ¿no? Obviamente, quienes trabajan con este tipo de productos saben a lo que esto me refiero. Para quienes no trabajamos con ello, pues nos sirve para, como cultura, ¿no?, para poder saber de que existen este tipo de productos y que no es extraño, ¿no?, y saber, ¿no?, por qué razón existe y bajo qué circunstancias debemos nosotros utilizar este tipo de elemento. ¿Cuáles son las recomendaciones al usar nuestros guantes? Primero, ya lo hemos mencionado, tenemos que realizar nuestro lavado de manos. El hecho de utilizar los guantes no implica que no tenga que yo previamente haberme realizado el lavado de manos. Por lo tanto, si yo voy a utilizar más aún en un procedimiento como es la colocación de un catéter epicutáneo, yo requeriré realizarme un minucioso lavado de manos y posteriormente hacer, ¿no?, la colocación de todo mi EPP. Por supuesto, ¿no?, lo que corresponde en el uso de los guantes. Los guantes, sobre todo si yo voy a utilizar un guante quirúrgico, yo debo de utilizar un guante quirúrgico que sea de mi talla. No sucede lo mismo para lo que son los guantes de examen, ¿no?, de uso diario, las manoplas, que les conocemos muchas instituciones y en muchas unidades, las conocemos como las manoplas, ¿no? Bueno, estos son los guantes de uso más rutinario, a diferencia, y no son estériles. De hecho, pues los tenemos en cajas, están abiertas, podemos meter nuestras manos y sacar el producto. Y obviamente para ello yo requeriré tener mis manos limpias. Más aún entonces cuando yo voy a realizar un procedimiento que implica, ¿no?, toda un protocolo que estamos aprendiendo progresivamente. Entonces yo requeriré hacer un minucioso lavado de manos. Al momento de trabajar con un paciente, el área donde si voy a trabajar con medicamentos, pues yo trabajaré esta área y procuraré evitar estar tocando áreas, ¿no?, que son más susceptibles, que sean más contaminadas, y evito tocar toda esta área para dedicarme exclusivamente en lo que es y lo que corresponde en el trabajo de los fármacos, si ese fuese el caso, por supuesto. Nunca, cuando ya tengo colocados mis guantes, yo evito ya estarme tocando el pelo, la cara, cualquier parte del cuerpo, porque se supone de que ya con mi guante estéril, yo tengo que procurar que todo realmente pues esté estéril.
Si yo me voy a tocar los ojos, si me voy a tocar el pelo, definitivamente ya allí cometí un grave error. Y a veces podrían ustedes decir, pero es absurdo que usted diga eso, ¿no? Porque no sucede. Pues créanme que sí, yo lo he podido observar, porque hay personas de que todavía no tienen, no se relacionan muy bien con sus EPP, no tienen todavía un conocimiento muy fuerte con respecto al tema de bioseguridad y se cometen este tipo de errores. Entonces es importante entonces que nosotros recordemos esto, estas recomendaciones son importantes porque lo hemos podido observar y seguramente por mucho que ustedes digan que sí, lo hacemos, lo podemos hacer, es más, no vamos a evitar cometer ese tipo de error, no lo hacemos, nosotros aseguramos y metemos las manos al fuego de que no lo cometemos y sin embargo ustedes observen más, sean más minuciosas y se van a dar cuenta de que donde uno menos piensa hay error. Siempre se debe de cambiar de guantes cuando estos ya están, pues, ¿no? Contaminados, cuando están sucios, cuando están rotos. El hecho de estar en un proceso como una colocación de un catéter PIC no significa de que de repente yo pueda tener una situación en la que haya una hemorragia, un mayor sangrado. Por lo tanto, si yo veo de que ya la situación está demasiado sucia, entre comillas, entonces procederé inmediatamente al retiro de estos guantes porque no hay nada como trabajar en un ambiente que ya está un poco más ordenado, más limpio. Además, tener guantes sucios, guantes que están manchados, también imposibilita, se nos hace un poco más difícil utilizar nuestro catéter para poder insertarlo. Entonces, procuraremos, ¿no?, evitar este tipo de circunstancias. No todas las colocaciones de catéter significa de que vamos a tener de repente éxito y inmediatamente a la primera gota le vamos a colocar el catéter y todo salió maravilloso, solamente tuve una gota de sangrado, cuando de repente podemos encontrarnos algunas circunstancias en las que sí vamos a tener mayor sangrado, mayor necesidad de utilizar más gasas, entonces se me puede complicar. Quien viene después dice, pero uy, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces es necesario tener todo este ambiente limpio. Y ha habido algunas circunstancias en las que en lugar de cateterizar una vena, se cateterizó una arteria. Entonces, sangre a chorro, terminamos, ¿no?, con todo nuestro equipo, con nuestro mandil completamente manchado. Entonces, necesitaré cambiarme, necesito yo hacer un cambio en esta circunstancia. Entonces, tendré que usar también, por supuesto, inevitable. Si yo estoy para un caso común, yo estoy atendiendo a un paciente, si voy a atender a otro, pues necesariamente tengo que retirarme los guantes, hacerme mi lavado de manos y procuraré calzarme guantes nuevos. Debemos lavarnos, por supuesto, también las manos después de retirarnos nuestros guantes. Al retiro, yo debo entonces lavarme muy bien mis manos. Siempre se deben de lavar las manos cuando se vaya a utilizar guantes estériles. Entonces vamos a ver este pequeño videíto. Sí. Ah, no, ese videíto no, ese videíto no. No, más adelante sí. Bien, entonces miren ustedes este video, que es lo que corresponde al calzado de guantes, y tal y como ustedes lo han presentado, muchas de ustedes han hecho llegar a cada una de sus docentes sus videos de colocación de guantes quirúrgicos. Tenemos el paso a paso, ¿no? Entonces ya aquí estamos colocando el guante y no ha sido necesario terminar de colocarlo, ¿no? Vean ustedes cómo se procede a la colocación del primero y del segundo guante, ¿no?
Con la colocación del segundo guante es posible ya completar el estiramiento, ¿no? Para poder que quede perfectamente acoplado, ajustado. Y luego se procede pues al estiramiento del primer guante, ¿no? Entonces con ello pues yo tengo ya colocado mis guantes quirúrgicos. Por supuesto que para la colocación de este guante es importante conocerlo, sí, es importante recordarlo, sí, por supuesto de que ustedes lo saben y lo manejan porque los videos pues así lo demuestran, pero necesitamos aprenderlo este paso a paso para poder asegurar de que nuestro procedimiento de colocación de catéter PICC realmente va a ser con éxito y que no vamos a tener ningún tipo de problema. Recuerden que la colocación de un catéter epicutáneo es un proceso invasivo y de no tener toda la garantía en la colocación, el lavado de manos, en la colocación de guantes o en la colocación del EPP, entonces vamos nosotros a contaminar el área. Vamos a contaminar y por supuesto ese procedimiento ya no va a ser un éxito porque va a estar contaminado. Y por supuesto con las siguientes complicaciones que implica, ¿no? un proceso de este tipo contaminado. Entonces, continuando, tendremos, ¿no? el uso de las batas o los delantales, que generalmente pues nosotros en la mayoría utilizamos nuestras batas. Los delantales se utilizan para otro tipo de circunstancias. Entonces, para las batas, al igual que los guantes, estas actúan como una barrera, donde no solamente nos van a proteger a nosotros, ¿no? de la contaminación del medio ambiente, protegen nuestra vestimenta, nos van a proteger también de algunos fármacos peligrosos, materiales de desecho, ¿no? etcétera. Los delantales, tal y como se los menciono, se usan en algunas situaciones especiales. Por ejemplo, y generalmente este tipo de materiales se utilizan para transporte, ¿no? Si lo utilizan, si ustedes lo conocen, bueno, es básicamente ese es el uso que nosotros normalmente le damos a estos delantales. Las batas, generalmente las batas o mandiles deben de cubrir por completo torso, brazos, ser a la medida también, ¿no? Porque también tenemos batas de tamaño, los small, el medio, el large, el extra large. Entonces, si yo soy pequeñita, de repente a mí me acomoda mejor una bata de talla small o de talla medio. Si yo voy a utilizar una talla extra large, en las mangas se me va a ir toda la bata, no va a ser cómoda, voy a tener que acoplarla bien, entonces no voy a sentirme cómoda en la realización de mi procedimiento. Yo sé de que a veces trabajamos de acuerdo a lo que la institución nos da, pero es necesario también contar con los elementos para brindar un adecuado proceso. Va a estar también en relación de los materiales que nosotros contamos. Si contamos con un adecuado EPP, entonces seguramente, sin duda, me voy a sentir cómoda y este procedimiento va a ser viable y lo voy a poder realizar muy bien. Pero si yo tengo un equipo que no está acorde, no me voy a sentir incómoda. Yo uso guantes 6,5, pero tengo que utilizar guantes 7,5 porque mi jefatura no lo gestionó, no lo tengo a disposición. ¿Qué me queda? Tendré que utilizarlo. Pero a la hora, y finalmente cuando logro cateterizar, en el no tener un adecuado guante, se me va a perder la zona de inserción. ¿No? No voy a poder maniobrar ni voy a poder colocar adecuadamente ese catéter y todo el proceso va a ser sumamente incómodo y es muy probable que ni siquiera lo concluya satisfactoriamente. Entonces, voy a perder un momento, voy a perder tiempo, voy a perder el equipo, el EPP, ¿no? Y sobre todo voy a perder mi energía y mi alegría porque este procedimiento va a ser, pues, ¿no? Totalmente frustro. Entonces necesitaré que todo ello esté acorde con lo que también el personal requiere. Tenemos tipos de batas, así como las tenemos en los tipos de guantes, exactamente lo mismo. Tenemos batas para aislamiento, batas para cirugía y batas también para agentes químicos.
Las de aislamiento generalmente pues son de uso rutinario, tal como las manoplas, estas no se esterilizan y estos van a permitir gozar al personal que lo usa de evitarse entrar en contacto, sobre todo si no lo tuvieran puesto, con microorganismos en pequeñas cantidades, fluidos corporales, en actividades regulares de uso continuo, ¿no? O en la atención de pacientes. Las de cirugía, estas sí se esterilizan, ¿no? Y obviamente ahora contamos con estas, tal y como los guantes, encontramos también batas que son estériles, pero que son descartables. Entonces son de un solo uso, ¿no? Anteriormente teníamos las batas y seguramente en algunos sitios todavía continúan utilizando las de algodón, que una vez que se utilizan se descartan, pero estas tienen que entrar al lavado para poder nuevamente entrar a la central de esterilización, o sea, seguir todo su proceso de esterilización. Las batas para manipulación de agentes químicos son también desechables y tal y como sucede en las de cirugía o en las de aislamiento, generalmente estas están preparadas hoy en día. Quienes se dedican a producir este tipo de batas son de materiales laminados de polipropileno. Es decir, este material que nosotros vemos de color verde o de color azulito y que tienen una serie de microporosidades, algunas un poco más finas, otras un poco más holgadas, dependiendo del tipo de riesgo al que nosotros vamos a someter o el uso que le vamos a dar, no es más que un material laminado de polipropileno. Se encuentran completamente laminados y esto le va a permitir también pues no tener a la persona o al usuario, el personal de salud, cierta facilidad para poder movilizarse. De hecho, estas son bastante holgadas y tenemos no lo suficiente pues los cinturones para poder amarrarlos, que ello va a tener que ser realizado ese amarre por nuestro compañero. Las recomendaciones para utilizar nuestras batas o delantales, pues vamos a tener que seleccionar lo que nosotros necesitamos. Yo no voy a utilizar una bata de aislamiento para un caso de un proceso donde yo voy a utilizar o voy a cateterizar, voy a poner una vía periférica o voy a poner un catéter epicutáneo, porque yo necesitaré utilizar una bata estéril. Entonces requeriré saber o discernir exactamente el tipo de situación en la que yo me encuentro para poder requerir la bata adecuada. Una vez utilizada, pues retirárnosla y desecharla adecuadamente, ¿no? Si mi material, si mi bata se ensució, ¿no?, con algún fluido corporal, o el químico traspasó, o simplemente hubo una mancha de sangre, porque recuerde de que esto tiene microporosidades y es posible que pueda traspasarlo. Por eso es que dicen algunas, ¿no? Yo prefiero mejor prevenir que lamentar. Así es que si yo hablo de bioseguridad, entonces prevengo y mejor me pongo doble, porque de repente la situación se me sale de control, entonces preferible ya estoy apropiadamente vestida, tengo doble mandil, entonces me retiro y me quedo con lo de adentro, que no es lo más conveniente, porque yo no sé, en realidad no tengo una bolita mágica para poder saber cómo va a ir procediendo, ¿no? Cómo va a transcurrir todo este procedimiento. Y de repente estoy haciendo un mal uso del material, porque es posible de que sí el personal sea un personal idóneo, sabe, maneja, sabe colocar vías periféricas, entonces tiene ganado ya el hecho de poder colocar con más facilidad un catéter epicutáneo, y entonces de repente puede manejar mejor la situación y no se le va a complicar. Y entonces utilizó mal ese EPP. Entonces, solamente si yo veo de que se ha manchado, si además también traspasa, entonces, bueno, ¿no? Tendré que hacer todo un protocolo, ¿no?, que lo exige también las instituciones, ¿no? La OPS, la CDC, exigen realizar un retiro inmediato, y si en caso se ha contaminado también la vestimenta,
no está de más también retirarse ello y proceder a hacer, pues, ¿no? La descontaminación como corresponde. Usualmente muchas de nosotras que tenemos mucho tiempo trabajando en nuestras unidades, gozamos de tener nuestros casilleritos y tenemos siempre una chaquetita extra, entonces es importante tener siempre, ahí sí vale prevenir, tener siempre un conjunto de chaqueta y pantalón de cambio por si hubiera algún tipo de eventualidad que requiriese este cambio. Y nunca puedes utilizar una bata fuera del área de mezcla o de administración de drogas riesgosas o cuando ya tengo puesto mi mandil quirúrgico que sea exclusivamente para realizar el procedimiento. Si yo estoy ya en pleno proceso y de pronto dicen, señora Zoila Cárdenas, mire, está usted con llamada telefónica, por favor salga a contestar. Pero alguien tendrá que salir a contestar o decirle de que esa persona tiene que volver a llamar. No me pueden interrumpir en pleno proceso de colocación. O sea, para mí ¿qué es más importante? Yo tengo que priorizar mi paciente. Yo estoy en una unidad en la que mi prioridad siempre va a ser mi paciente. Una vez que yo traspaso la puerta de ingreso, el ascensor o donde sea que ustedes estén trabajando, mi prioridad ya no es mi familia. Ya no son mis problemas personales, sino es mi paciente. Por lo tanto, yo tengo que terminar todo mi procedimiento y después ya acudiré, llamaré, que me vuelvan a llamar o testearé, bueno, en fin, lo que sea. Pero lo primero es mi paciente y yo tengo que estar enfocada en ello. No puedo yo retirarme, no puedo salir del proceso mientras esté con mi EPP puesto. Y obviamente, ¿no? Obviamente, nunca debo compartir, lavar, reutilizar batas o delantales desechables. Hay ocasiones, circunstancias en las que yo tengo que utilizar una bata de aislamiento, pues entonces rotularé para que esa bata sea de uso propio, de uso exclusivo, ¿no? Esta bata está direccionada a mi uso. Entonces no puede ser de que de pronto entró el interconsultante y como no encontró una bata disponible para él, entonces coge lo primero que ve y, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, tenemos que utilizar lo que corresponde para mí y cada uno tendrá que tener su EPP también para su propio uso. Hablemos ahora acerca de las máscaras y protectores respiratorios. Hoy en día, con la coyuntura que estamos viviendo, producto de la pandemia, producto de la SARS-CoV-2, la COVID-19, nos hemos tenido que ver obligados a utilizar elementos que de repente sí utilizábamos para ciertas circunstancias, pero en el uso cotidiano no. Hoy tenemos que sí utilizarlo. Y obviamente para lo que corresponde al proceso mismo de la colocación de un catéter epicutáneo, estamos más que obligados. Entonces tenemos que saber qué elemento utilizar con respecto a las máscaras y algunos respiradores. Entonces, sabemos que estos son elementos que nos van a proteger la boca, nariz durante todos los procedimientos médicos o de laboratorio. Nos previenen contra la transmisión de infecciones por contacto con salpicaduras de fluidos corporales o aspiración de micropartículas suspendidas. Es decir, no solamente evitan que nosotros contagiemos, ¿no? Sino porque además también eso nos va a prevenir de aspirar del medio ambiente estas partículas que están suspendidas en el aire y que podrían contaminarnos también a nosotros. Entonces tendremos que estas máscaras, mascarillas, máscaras, respiradores, deben de ser lo suficientemente resistentes para filtrar este tipo de fluidos, que nos brinden un mayor aislamiento
y algunas, por supuesto, contienen algunas piezas que son importantes y que nos van a brindar una mayor protección, nos van a brindar una mayor seguridad. Y lo más importante de todo ello es que esta máscara, este respirador, esta mascarilla, tenga que estar ajustada perfectamente bien a nuestro rostro, ¿no? Brindando una protección y un sellado adecuado a la nariz y la boca. No puede ser que contemos con una máscara, porque también las hay. Algunas literaturas dicen de que vienen en tamaño estándar, pero ya hemos visto de que no. Hay algunas que son un poco, inclusive las KN95 vienen con tallas small, medio y hasta large. Entonces no es extraño ver que algunas colegas tengan pues no mascarillas más grandes y que desborden todo el rostro, y esta no me va a brindar una adecuada protección. Yo requeriré utilizar el tamaño que es más idóneo para mí. Entonces, para ello necesitaré probar. Si yo he probado previamente y sé de que de repente para mí es mejor una talla medio, entonces este es el tipo que yo voy a usar de ahí en adelante. Se acomoda perfectamente, te hace un buen sellado. Entonces, eso es lo que yo necesito requerir y requiero. Hago mi solicitud, hago mi pedido. Entonces, en lo que yo voy a utilizar para la colocación o para mi procedimiento tendrá que estar en relación, repito, siempre de lo que yo voy a necesitar y voy a disponer. Obviamente entiendo de que hay algunas circunstancias en las que nuestras instituciones no tienen en todas las tallas y tendremos que no acomodarlo, pero ya les comento de que una mascarilla que no está bien sellada no le va a usted a brindar, ¿no?, lo que realmente, la protección que usted requiere. Hay diferentes tipos también, así como guantes, así como batas, también las hay, estas mascarillas o respiradores para, de acuerdo a la aplicación y de acuerdo al procedimiento, pues las hay de diferentes tipos. Las hay quirúrgicos, dentales, médicos, aislantes, inclusive también mascarillas para algunas circunstancias láser. Las N95 requieren una malla fina de fibras de polímeros sintéticos, también conocida como telas de polipropileno, ¿no?, del mismo material también inclusive, pero la forma en cómo se trabaja este polipropileno diferente, por supuesto, el acabado que tiene, por ejemplo, una bata, pero es prácticamente lo mismo. Esta le va a brindar a usted seguridad por el tipo de terminación para poder darle la seguridad. Esto se llama básicamente soplado en fusión, es lo que finalmente le va a brindar el filtrado, ¿no? La filtración interna es básicamente por este proceso que se llama entonces soplado en fusión, y que le va a dar no solamente la forma que bueno, eso es ya parte de la misma empresa o del laboratorio que se encarga de la fabricación o del fabricante mismo, pero la contextura para el filtrado y el tamaño de filtración de las partículas lo da precisamente este tipo de proceso. Los protectores respiratorios filtran aire antes de que sea inhalado para proteger al personal de salud de aerosoles peligrosos o infecciosos, de pequeñas gotas de fluidos respiratorios y otras partículas, por supuesto, también que están suspendidas en el aire, ¿no? Entonces, una vez más, simplemente recordarles de que estos deben de quedar completamente ajustados y formar un cierre completamente hermético. Entonces tenemos algunos tipos principales de mascarillas. Tenemos entonces una gama, y seguramente ustedes ahora más que nunca, bueno, antes hemos recibido pues no las mascarillas que nos daba la institución, no las mascarillas quirúrgicas. Bueno, y sabíamos de que eran, y es la que más hemos utilizado nosotros para nuestra colocación de vías, toma de muestras, inclusive para la colocación de nuestros catéteres epicutáneos. Anteriormente las mascarillas quirúrgicas eran las más utilizadas. Pero dada la situación de salud que estamos viviendo, pues nos han puesto en el mercado y a nuestra disposición una gama
de mascarillas. Entonces es importante que nosotros, y seguramente ya ahora nos hemos documentado, hemos conocido, hemos leído, hemos escuchado, y por supuesto de lo que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos podemos dar fe del beneficio que implica cada una de ellas. Y hemos tenido las N95, las KN, las FFP2, y decíamos, no, estas no, creo que las mejores son las N95, nos arrancábamos los pelos diciendo, no, estas mascarillas no son buenas, no, estas sí, estas no. Entonces ahora pues vamos a determinar exactamente si realmente era cierto lo que nosotros pensábamos con respecto a cada una de estas de estas mascarillas. Entonces, por ejemplo, teníamos las FFP2, que son de una marca, tenemos, ¿no?, estas mascarillas, ¿no? Son también faciales filtrantes. Tenemos las mascarillas N95, que son de marca de registro estadounidense. Tenemos nosotros acá las KN95, que son de registro y certificación china. Las FFP2, para que ustedes sepan y puedan hacer un contraste entre qué tan buenas son unas y otras, la garantía de capacidad filtrante es del 94%. Las mascarillas N95 tienen una capacidad filtrante del 95% y las mascarillas KN95 igual, 95% de capacidad filtrante. Tenemos entonces acá algunas diferencias, ¿no?, entre una y otra, que esto de repente a simple vista no se puede verificar, pero ustedes ya ingresando a su aula virtual van a poder ustedes hacer una diferenciación y básicamente ello está en el fabricante, ¿no? Primero en el certificado que lo da cada uno de los países que lo provee. Entonces, por supuesto que cada uno además también designa cuál es el correcto uso para que obviamente la funcionalidad que le da cada una de ellas pues sea de esta garantía del 95 o 94%. Entonces, con la certificación, por supuesto, también viene cómo debe de ser el correcto funcionamiento de cada una de ellas. Entonces, un poco para ampliar, miren ustedes, acá tenemos las similitudes y algunas diferencias que hay entre las FFP2, entre las KN95 y las N95, que básicamente en lo más importante está en la eficacia de filtrado. Entonces nos va a dar cada una de ellas un porcentaje mayor del 94%, que ya eso es bastante importante. Las recomendaciones al usar máscaras o respiradores, entonces lo primero es que estas deben de estar correctamente ajustadas, un sello hermético, que deben de ser cómodas, que no deben de estar bailando en la cara, porque eso significa de que no hay un buen sellado. Entonces el contorno de nariz y boca debe de estar perfectamente ajustado. Debemos tener también en cuenta que estas mascarillas pueden quedar con algunos espacios desprotegidos y eso significa simplemente de que no está correctamente bien colocado. Tenemos que tener en cuenta también que estas máscaras pueden perder propiedades protectoras y por lo tanto deben de ser reemplazadas. ¿Cuándo es que yo decido cambiar? Cuando yo siento que ya esta mascarilla está húmeda, se llenó de saliva o secreciones respiratorias, y esto es muy común. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos nuestras mascarillas colocadas y hablamos, ¿no? Respiramos, y ustedes mismas se deben de haber dado cuenta de que ya toda la parte interna empieza a humedecerse. Entonces es necesario ya hacer, ¿no?, el respectivo cambio. Nunca, obviamente, nunca se me debe ocurrir compartir, lavar y mucho menos reutilizar máscaras o respiradores, ¿no? Solamente como una cuestión de anécdota, mencionarles que pues nosotros hacemos turnos de 12 horas y salimos nosotros a hacer un compartir. Quienes trabajan conmigo
¿Saben a lo que me refiero cuando les digo de que salimos a compartir, ¿no? De repente un desayuno, que obviamente no salimos todas las 28 o 30 personas que trabajamos en un turno de 12 horas. Obviamente se sale, ¿no? Por grupos, ¿no? Mínimos. Y para quienes alguna vez trabajaron en la unidad, entonces más o menos para que recuerden y sepan, ¿no? cómo suceden a veces las cosas, ¿no? Y eso es básicamente porque no tenemos cuidado. Entonces salimos a compartir y para tomar nuestro desayuno, pues obviamente tenemos que retirarnos nuestra mascarilla. Bueno, como el desayuno es a pocas horas de nuestro reporte, entonces salimos, ¿no? Retiramos nuestra mascarita y porque obviamente trabajamos con nuestras máscaras puestas durante todo el turno y ustedes hacen seguramente también lo mismo por obvias razones. Entonces nos retiramos la mascarita en este momento, lo ponemos en un lugar apropiado, pero resulta de que todas tenemos y usamos las mismas máscaras. Entonces, si no ponemos, si no las rotulamos, entonces definitivamente podemos pasar alguna circunstancia un poco peligrosa. Bueno, resulta de que alguien terminó de tomar su desayuno muy rápido, ¿no? Refrigeró rapidísimo y cogió la primera mascarilla que encontró y se la puso y se fue. Y de pronto la otra colega, cuando va a coger su mascarilla, se encuentra con que esa mascarilla no era de ella. Entonces, porque obviamente el hecho de que pues usemos mascarilla no significa, nosotros las mujeres somos muy coquetonas, nos pintamos, ¿no? Nos echamos nuestra basecita, nos echamos nuestro perfumito, ¿no? Entonces, es ella, pero esta no es mi mascarilla, yo no me maquillo. ¿Quién utilizó mi mascarilla? O nos encontramos en la situación en que alguien utilizó una mascarilla que había sido utilizada por otra persona. Entonces, ¿a qué nos llama todo esto? Y se los cuento como una anécdota que es una cosa real, ¿no? Que nos ha pasado. Tener mucho cuidado con nuestros implementos personales. Una mascarilla es parte de mi uso personal, entonces yo tengo que tener mucho cuidado dónde lo dejo, dónde lo retiro, ¿no? Y si hago el descarte, pues entonces ya lo retiro definitivamente y busco colocarme una nueva. Para evitarnos este tipo de situaciones no solamente incómodas, sino peligrosas, ¿no? Gracias a Dios, bueno, no pasó a mayores. Yo estuve haciendo el seguimiento de esas dos personas, sobre todo de la persona que cogió esa mascarilla, ¿no? Para ver si efectivamente, pues, pasaba algo posterior, pero gracias a Dios, no pasó absolutamente nada. Entonces, las mascarillas deben de estar colocadas en estas circunstancias, ¿no? Bien colocado, herméticamente, buen sellado, para evitar, ¿no? Cualquier tipo de situación peligrosa, de desborde, ¿no? O que nosotros mismos podamos contaminarnos o aspirar, ¿no? Partículas del ambiente porque no hubo este correcto sellado. Entonces, miren ustedes, importantísimo conocer que estas mascarillas nos ayudan a prevenir la inhalación de partículas infectadas que son menores de 5 micrones, ¿no? Y el cabello que ustedes ven allí, y nosotros sabemos que nuestro cabello es bastante delgado, miren ustedes, el diámetro de un cabellito es de 50 a 70 micrones. La partícula de arena fina de playa, que es lo que está a un costado, que ustedes lo ven aquí, ¿no? El diámetro de un granito de arena equivale a 90 micrones. El polvo, ¿no? El polvo tiene aproximadamente 10 micrones o un poco menos. Pero si el polvo, una partícula de polvo tiene 5 micrones, imagínense ustedes partículas que son infectadas que equivalen a menos de 5 micrones. Imposible de ver a nuestra vista. Entonces, para ello, para este tipo de circunstancias y para evitar la contaminación o aspirar este tipo de partículas, están diseñadas precisamente este tipo de máscaras, mascarillas y respiradores que nos garantiza ello.
Entonces, es importante que nosotros conozcamos ello para que nosotros podamos utilizarlo correctamente y ahora sí con mayor seguridad. Quienes no lo conocían, porque seguramente ustedes ya conocían estos datos, para quienes no lo conocían, creo que este es un dato muy importante, así nosotros podemos trabajar también con tranquilidad. Se debe usar un respirador que sea del tamaño correcto, que se ajuste por encima de la nariz y alrededor de la boca, tal y como lo vemos aquí con nuestro modelo. Respecto a gafas y caretas, las gafas proveen una barrera que es para los ojos, se deben de sentir cómodos al usarlo y deben de cubrir bien, ¿no? Perfectamente bien el área de los ojos, y si aquella persona usa anteojos, usa gafas, usa lentes personales de medida, entonces también esto me debe proteger, ¿no? Y debe de acoplarse perfectamente sin que cause incomodidad. Las gafas, estas gafas o caretas, proveen una barrera de protección para ojos, tal y como ya lo hemos mencionado. Algunas cuentan con propiedades antiempañantes, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros nos lo colocamos encima de nuestras mascarillas, usualmente se suelen empañar y es un poco incómodo porque nos disminuyen completamente la visión y, por supuesto, no podemos realizar correctamente bien nuestros procedimientos. Entonces, de repente es posible, si las mascarillas quedan perfectamente bien acopladas y las mascarillas cuentan además con un arito o con una asa que le va a permitir a usted colocársela adecuadamente sobre la nariz. Si nosotros colocamos estas gafas por encima de este borde metálico, es posible que podamos nosotros trabajar con mayor tranquilidad, porque a este nivel disminuye por completo el empañamiento. Cuando nosotros queremos ponerlo por encima, entonces definitivamente va a ocurrir que nos va a disminuir la visión. Las caretas las usamos cuando queremos proteger totalmente el rostro, por ejemplo, cuando vamos a irrigar una herida, cuando succionamos secreciones o cuando hay posibilidad de salpicaduras, no solamente de drogas riesgosas, sino también alguna situación en la que de repente yo prevea de que me va a contaminar, ¿no? Hemos tenido casos inclusive en las que de repente, en lugar de cateterizar, como les mencionaba, una vena se cateterizó una arteria, sangre sale disparada. Entonces hemos tenido circunstancias en que la sangre llegó inclusive hasta la cara de la enfermera. Entonces, sí, y hemos tenido nosotros en algunas ocasiones, antes de que pasásemos la pandemia, nuestras mascarillas con protectores, ¿no? Con visores. Entonces, esto de alguna manera pues nos permitía realizar un mejor trabajo con mayor garantía, ¿no? Entonces, ahora por supuesto tenemos ya no los usos de las gafas y las caretas, que por supuesto complementan muy bien en el proceso. Las caretas deben de cubrir, tal y como ustedes lo ven con nuestro modelo, deben cubrir desde la frente hasta debajo del mentón y extenderse a los lados del rostro. Pueden usarse como sustitutas de las gafas. Por supuesto, si yo no tengo gafas y tengo mi careta, entonces con tranquilidad puedo utilizar mi mascarilla, mi respirador y posiblemente también, ¿no?, el uso de la careta si es que no tengo yo las gafas. Estas me van a proteger las mucosas, ¿no? Sí, y pues nosotros tenemos para ello, para protección de mucosas de la boca, nariz y de los ojos, o de la protección de mucosas simplemente de la boca y de la nariz, yo puedo utilizar mi mascarilla y mi pantalla facial o mi careta. Para brindar protección ocular, yo puedo utilizar el visor o puedo utilizar gafas de seguridad o pantallas faciales. Miren muy bien esto, porque esto es parte también de una pregunta de examen, así que esto es bastante simple. Seleccione usted el equipo de protección personal. Ya hemos visto que nosotros tenemos que seleccionarlo de acuerdo a lo que nosotros requerimos, ¿no? De acuerdo al tipo de exposición, por supuesto también a que nos veamos sometidos. Si es una exposición táctil, de derrames, frente a la formación de aerosoles, o si estamos frente a la formación de grandes volúmenes de sangre o fluidos corporales.
entonces tendremos que utilizar el tipo necesario, el tipo de EPP que se acomode mejor de acuerdo a la circunstancia. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la durabilidad y la conveniencia del equipo para la protección del personal. En muchas ocasiones, sobre todo hablando de la colocación de un catéter epicutáneo, es de colocarse el EPP, la inserción del catéter y el retiro, ¿no? Y salvo que yo requiera hacer un reajuste por una medida inadecuada del catéter, entonces yo nuevamente me volveré a colocar un nuevo EPP. No me lo voy a dejar puesto, no todo el tiempo que dure pues la verificación de la placa radiográfica, ¿no? Porque definitivamente son minutos que yo puedo utilizarlo en hacer otra cosa. Así es que para cada situación es importante colocarse un EPP nuevo. Y por supuesto también la comodidad, ¿no? Es importante que yo no me sienta demasiado estrecha, ¿no? O sea, si yo soy muy alta y muy gordita, de repente pues necesitaré utilizar un EPP large o extra large y me lo quiero poner en contra del universo, me quiero poner un small o un M, ¿no? O sea, imposible. Yo no voy a poder trabajar de manera correcta, entonces tengo que utilizar tengo que asumir pues que mi talla pues de repente es un large, ¿no? O sea, por nada del mundo me va a entrar un M. Y yo en algunas ocasiones veo pues algunas compañeras que dicen, no, pásame tú una chaqueta, la chaqueta de uso continuo, una chaqueta small. Pero ¿por dónde te va a entrar el small, hija de Dios, si tú eres una talla large? ¿No? Pero y se la ponen y la quieren tan ajustadita que de verdad que no se puede ver ni la dificultad con la que respira. Entonces también tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo tengo que sentirme cómoda, ¿no? Y tengo que elegir, hacer una selección del EPP adecuado, porque de esa manera, habiendo comodidad y holgura, entonces mi procedimiento también va a ser adecuado y también va a ser exitoso. Entonces, con esto hemos terminado esta primera parte. Vamos a pasar inmediatamente a la segunda de nuestro programa de